Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. En una casa de Infonavit, en Ecatepec, con paredes manchadas de humedad y el eco constante de gritos lejanos, un niño de 6 años aprendió a desaparecer sin cerrar los ojos. Se llamaba Julián, pero nadie lo llamaba así. Su madre lo decía con veneno, su padrastro con golpes y sus vecinos simplemente no sabían que existía. Cada vez que las puertas se azotaban, Julián corría. Su refugio era un rincón detrás de la lavadora, donde el moho olía a encierro y las cucarachas se movían como sombras pequeñas. Ahí, en ese hueco estrecho y húmedo, encontró su primer refugio y su primer lápiz. No sabía escribir bien, pero copiaba las letras de un frasco de cloro. Un día, con un pedazo de carbón robado del brasero, escribió sobre la pared enmohecida Julián, sin tilde, sin sonido. Fue la primera vez que su nombre tuvo un lugar. Aunque nadie lo viera, aunque nadie lo dijera, era suyo. Pasaron los años como pasan las cosas que nadie mira, lentas, pesadas, invisibles. Julián cumplió 9 sin pastel, sin abrazo, sin una palabra distinta al murmullo de la licuadora por las mañanas. Para ese entonces ya sabía escuchar los pasos y adivinar estados de ánimo. Sabía cuándo esconderse antes del golpe, cuándo desaparecer antes del insulto. Había dejado de llorar desde hacía tiempo. Las lágrimas se le secaron como se secan las plantas cuando nadie las riega. A veces, mientras lavaba los trastes, imaginaba qué pasaría si no estuviera. Si un día, sin aviso, su cuerpo se esfumara y dejara solo su sombra detrás de la lavadora. En la escuela nunca se inscribió, pero escuchaba a los niños del vecindario contar historias de maestras, de mochilas, de recreos. Una vez robó un cuaderno viejo que alguien tiró en la banqueta. En sus páginas garabateó nombres falsos, inventados, como si pudiera tener hermanos que solo existían ahí. El cuaderno lo escondía debajo de una tabla suelta del patio. Era lo único que le pertenecía por completo. No lo compartía, no lo mostraba. Era su voz escrita en silencio. A los 10, su cuerpo comenzó a crecer de forma torpe. Su ropa quedaba chica, sus zapatos tenían agujeros y su espalda tenía cicatrices que empezaban a formar costras duras. Un día, su madre desapareció por 3 semanas. Nadie le explicó nada. El padrastro se limitó a lanzarle tortillas duras y a golpear la mesa cuando Julián tardaba en reaccionar. Fue en ese periodo cuando algo cambió. Julián comenzó a ver su reflejo en las ventanas oscuras y ya no se reconocía. No porque no supiera quién era, sino porque no quería ser ese. Su nombre ya no le pertenecía, le sonaba a otra cosa, a la voz que usaban para escupirle odio. Decidió entonces crear otro, no uno nuevo, uno sin sonido, una especie de sombra con la que hablaba por dentro. Le dio forma en su cabeza. Un niño que no era él, pero que sentía como él. Ese niño no lloraba, no temblaba, no pedía nada. Lo nombró solo con una X. Esa X comenzó a acompañarlo a todos lados. Si alguien lo lastimaba, pensaba, le duele a X, no a mí. Si tenía hambre, decía, X puede soportarlo. Esa fue su primera defensa, su primer intento de romper el ciclo sin gritar. Con el tiempo, esa X empezó a escribir historias en su cabeza. Mundos donde nadie pegaba, donde las casas olían a comida caliente y donde alguien, aunque fuera una vez, lo llamaba con cariño. Pero todo eso se quedaba en su mente. La realidad era otra. Una noche, el padrastro llegó borracho, tropezando con los muebles, arrastrando el cinturón por el suelo. Julián intentó esconderse, pero lo encontró. Lo jaló del brazo y lo arrojó contra la pared de la cocina. Le gritó que era una carga, que nadie lo quería, que su madre ya no iba a volver. Julián no reaccionó, se quedó quieto.
Esperó. Cuando el hombre se cansó y cayó dormido en el sillón, el niño recogió su cuaderno del patio, se encerró en el baño y escribió durante horas. No palabras completas, solo símbolos, dibujos, líneas rotas. Su cuerpo temblaba, pero su mano no. Era como si ese pedazo de grafito fuera lo único que le daba forma en el mundo. Esa noche decidió que no podía seguir ahí. No sabía dónde ir, pero entendía que quedarse significaba apagarse del todo. Esperó 2 días más. Cuando amaneció un domingo, con el ruido de los perros ladrando al fondo y el sol filtrándose por la rendija de la puerta, se puso los zapatos rotos, escondió su cuaderno bajo la camiseta y salió caminando sin mirar atrás. No robó nada, no dejó nota. Nadie se dio cuenta. Caminó hasta perder el rumbo. Atravesó calles polvorientas, mercados vacíos, banquetas rotas. Pidió agua en una tienda y la señora le cerró la puerta sin decir palabra. Pasó la noche bajo un puente, abrazado a su cuaderno, sintiendo por primera vez el miedo real. Ese que no se esconde detrás de una lavadora, sino que se mete en los huesos cuando sabes que no hay regreso. A la mañana siguiente, encontró un grupo de niños que comían pan duro cerca de una iglesia. Se acercó sin hablar. Uno de ellos, más pequeño, le ofreció un pedazo sin preguntar nada. Ese gesto simple lo desarmó por dentro. Lloró en silencio, con la boca cerrada y el cuerpo encorvado. Nadie lo miró raro, nadie lo empujó. Por primera vez estuvo entre otros que no preguntaban, que no juzgaban, no eran familia, no eran amigos, pero tampoco eran amenaza. Esa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el concreto, Julián volvió a escribir su nombre en una servilleta sucia, esta vez con tilde, esta vez para sí mismo. Los días siguientes fueron una rutina de sobrevivencia. Julián aprendió a moverse entre sombras, a esperar las sobras afuera de fondas, a lavar parabrisas con una botella de agua sucia y un trapo viejo. Compartía espacio con otros como él. Niños que ya no sabían cuántos años tenían, que hablaban con groserías como escudo y que dormían en grupo para no sentir tanto frío. Pero Julián era distinto. No hablaba, no pedía, observaba, guardaba todo. Cada rostro, cada palabra, cada gesto, como si su memoria fuera una libreta donde registraba el dolor sin que nadie lo notara. Dormía en la banca de una cancha abandonada, bajo un techo de lámina oxidada que crujía con el viento. Ahí, por las noches, sacaba su cuaderno y escribía. No cosas largas, a veces solo palabras sueltas, a veces fragmentos de recuerdos que lo perseguían como fantasmas. Basura, no sirves, maldito enfermo. Pero también, de vez en cuando, escribía algo nuevo. Pan, paz, nube. Le gustaba esa última. Nube. Porque no tenía forma fija, porque estaba y no estaba, como él. Un día, en el centro de la ciudad, mientras vendía dulces en un crucero, un hombre con lentes oscuros y camisa planchada lo miró fijamente. Julián sintió miedo. No por el hombre, sino por esa mirada que no estaba vacía. Era como si lo estuviera viendo de verdad. El hombre se acercó y le preguntó su nombre. Julián no respondió. Dio un paso atrás. El hombre le dijo que trabajaba en un albergue del DIF y que podían ayudarlo, que no tenía que vivir así. Julián echó a correr. No quería volver a un lugar donde las reglas se parecieran a su casa, pero esa noche pensó en lo que dijo el hombre. Ayuda. Era una palabra que nunca había considerado. Lo más cercano que conocía era cuando otro niño le compartía medio bolillo sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente volvió al crucero esperando no encontrarlo. Pero ahí estaba, sentado en una banqueta, con un café en la mano y una expresión paciente. Julián se quedó a la distancia, observándolo por horas. Finalmente, se acercó sin hablar. El hombre no preguntó nada. Solo se puso de pie y le dijo,
¿Tienes hambre? Julián asintió con la cabeza. Comieron tacos de canasta en silencio. Después, caminaron hasta una casa sencilla, con rejas blancas y una placa oxidada que decía Casa Hogar Renacer. No parecía una prisión. No olía a encierro. En la entrada, una mujer con ojos cansados pero suaves los saludó con un «Buenos días, corazón». Esa fue la primera vez que alguien le dijo algo sin veneno. Julián no respondió, solo bajó la cabeza. Dentro de la casa había otros niños, muchos. Algunos jugaban, otros simplemente miraban. No era un paraíso. Había gritos, había peleas, había ausencias. Pero también había camas limpias, comida caliente y una rutina que no dolía tanto. Al principio, Julián no hablaba con nadie. Dormía con el cuaderno abrazado debajo de la almohada. Una noche, una cuidadora lo descubrió llorando en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada. Le pasó un vaso con agua y le acarició el cabello con una ternura que desarmó su escudo. Julián tembló entero, no por miedo, por algo más nuevo, por una grieta que se abría. A la semana le dieron un uniforme y lo inscribieron en la primaria pública más cercana. Fue la primera vez que entró a un salón. Se sentó en la última fila con los brazos cruzados, esperando burlas, pero una niña de trenzas negras le sonrió y le dijo, ¿quieres que te preste mi lápiz? Julián asintió. Con ese lápiz volvió a escribir su nombre, esta vez en la portada de un cuaderno nuevo que le dieron, Julián Reyes Martínez. Con cada letra sintió que algo dentro se acomodaba, que su nombre ya no era un castigo, que podía ser una puerta. Empezó a dibujar, no cosas felices. Dibujaba lavadoras, paredes húmedas, rostros sin ojos, pero también dibujaba nubes, muchas. Un día, la psicóloga del albergue le preguntó si quería contar su historia. Julián dijo que no, pero una semana después le entregó su cuaderno. No tenía frases completas, solo imágenes, fragmentos, sombras. Ella lo leyó en silencio, con los ojos apretados. Le dijo, «Esto que hiciste es valiente». Julián no entendía por qué. Él no se sentía valiente, solo cansado. Pero esa palabra, valiente, quedó resonando, como una semilla, como una posibilidad. Empezó a escribir más. Pequeños cuentos donde los niños se escondían, pero luego volaban. Donde las lavadoras eran portales y las paredes se abrían como libros. Nadie le dijo que estaba mal, nadie le pegó por inventar. Por fin, Julián comenzó a entender que su voz no era un error. El tiempo dentro del albergue no era perfecto, pero era estable. Julián empezó a sentir los días como algo medible, no como una amenaza. Cada mañana se despertaba con el sonido de otros niños levantándose, algunos llorando, otros riendo, pero nadie gritando con odio. Tenía una cama propia, una sábana que olía a jabón barato, un vaso con leche caliente que sabía algo parecido a hogar. No hablaba mucho, pero escribía, cada vez más. Sus cuadernos se fueron llenando de historias cortas, de dibujos que empezaban a tener color, de personajes que también tenían nombres con tilde. Comenzó a asistir a las sesiones con la psicóloga con menos resistencia. Al principio solo escuchaba, luego respondía con monosílabos, hasta que una tarde, mientras ella le mostraba un cuento sobre un niño que vivía debajo de la tierra, Julián le preguntó, ¿y si ese niño no quiere salir nunca? Ella no respondió de inmediato. Solo le dijo, entonces alguien tiene que sentarse junto a él sin pedirle nada. Esa frase lo acompañó por semanas. Julián empezó a notar que dentro de sí aún existía esa parte que quería quedarse escondida detrás de la lavadora. Pero ahora había otra que empujaba hacia afuera. A los 12 años escribió su primer cuento completo. Se llamaba El niño que hablaba con el viento. Era simple, triste, pero lleno de una ternura que sorprendió incluso a sus cuidadores.
Lo leyeron en una asamblea del albergue y por primera vez Julián escuchó aplausos dirigidos a algo suyo. No supo qué hacer. Se puso rojo, bajó la mirada, pero por dentro sintió una pequeña explosión silenciosa, como si una ventana se hubiera abierto. Empezó a escribir con más frecuencia. En vez de esconderse, buscaba rincones donde pudiera estar solo pero no asustado. Tenía un lugar favorito, un pasillo detrás de la cocina, donde entraba una luz suave por una ventana alta. Ahí escribía durante horas. Sus cuentos empezaron a circular entre los niños más pequeños. Algunos le pedían que los hiciera protagonistas. Julián les preguntaba sus nombres, sus colores favoritos, sus miedos, y luego los convertía en personajes valientes, mágicos, sobrevivientes. Nunca hubo hadas ni superhéroes, solo niños como ellos, que encontraban formas de no romperse. Una tarde, un voluntario del albergue, un estudiante de literatura, leyó sus textos y le preguntó si quería participar en un concurso local de cuento infantil. Julián dudó. Sentía que su voz no era digna de ser leída afuera, pero aceptó. No tanto por él, sino por X, porque esa parte de él que se había escondido tanto tiempo merecía ser escuchada, aunque fuera una vez. Escribió una historia sobre un niño que vivía en una lavadora mágica que lo protegía del mundo. Lo tituló Donde no entran los gritos. Ganó el segundo lugar. Le regalaron una mochila nueva, una libreta con pastas duras y un reconocimiento impreso con su nombre completo. Esa noche no pudo dormir. Tocó el papel una y otra vez. Julián Reyes Martínez. Ya no le dolía leerlo. Ya no sentía vergüenza. Era suyo. El director del albergue le propuso leer su cuento en una feria del libro infantil en Iztapalapa. Fue la primera vez que subió a un escenario. Las manos le temblaban, pero su voz no. Leyó despacio, con la vista en las palabras, sin mirar al público. Cuando terminó, hubo un silencio corto y luego aplausos. Al bajar, una señora se acercó llorando. Le dijo que su historia le recordó a su hermano, que también se escondía cuando era niño. Julián no supo qué responder. Solo asintió y abrazó su cuaderno. Ese día comprendió algo que nunca nadie le había explicado, que el dolor compartido no desaparece, pero se vuelve más ligero. Comenzó a recibir invitaciones a pequeños eventos, a leer cuentos en escuelas primarias, en centros comunitarios. A veces hablaba de su pasado, a veces no. Pero su presencia era suficiente. Su voz, antes apagada, ahora tenía peso. Un día, mientras regresaba al albergue con un paquete de libros usados que le regalaron, se encontró con un rostro conocido. Era su madre. Más delgada, más vieja, con los ojos apagados. Lo miró sin reconocerlo. Él también se quedó quieto. Ella parpadeó y en un susurro dijo, «Julián». Él no respondió, solo la observó. No había odio, no había perdón inmediato. Solo dos personas rotas mirándose desde lados distintos de la misma herida. Ella extendió la mano. Él dio un paso atrás, no por rencor, sino por cuidado, por amor propio. Luego sacó un papel de su mochila y se lo entregó. Era una copia de su cuento premiado. Ella lo recibió sin decir nada. Julián se giró y siguió caminando. Nunca supo si ella lo leyó. Nunca supo si lloró. Pero él sí lloró esa noche, en el pasillo junto a la cocina, con el cuaderno abierto sobre las piernas. No de tristeza, sino porque por fin había soltado algo, porque esa parte de él que se había escondido tanto tiempo ya no necesitaba más rincones oscuros para existir. A los 15 años, Julián ya no era el mismo niño que escribía su nombre con carbón detrás de una lavadora. Había crecido. Su espalda seguía teniendo cicatrices, pero también fuerza. Su voz, antes muda,
Ahora leía en voz alta frente a salones llenos de niños que veían en él algo que él aún no terminaba de entender: esperanza. Vivía todavía en el albergue, pero ya no como un huésped perdido, sino como una especie de hermano mayor para los más pequeños. Les enseñaba a escribir, a inventar personajes, a ponerle nombre a las cosas que duelen, porque Julián había aprendido que cuando algo tiene nombre, deja de ser monstruo y se vuelve historia. Y las historias, aunque duelan, pueden transformarse. Una tarde, mientras organizaban una actividad de lectura, llegó un grupo de voluntarios con donaciones. Entre ellos, una mujer delgada, con el cabello recogido y una carpeta en las manos. Se presentó como trabajadora social. Comenzó a llamar a los niños por nombre, revisando expedientes, preguntando cosas. Cuando llegó a Julián, se detuvo. ¿Tú eres Julián Reyes Martínez?, preguntó. Él asintió. Ella sacó una hoja de la carpeta, la leyó en silencio y luego lo miró con una mezcla de respeto y peso. Tu madre falleció hace 3 semanas. Nos costó encontrarte porque no tenías dirección fija. Dejó una carta para ti. Julián no dijo nada. Extendió la mano. La mujer le dio un sobre amarillo, arrugado, con su nombre escrito en tinta temblorosa. Se lo guardó en el bolsillo sin abrirlo. Esa noche no escribió, no leyó, no habló. Solo miró el sobre durante horas, hasta que cerca del amanecer lo abrió. La carta era breve, decía: no supe quererte, no supe protegerte, pero nunca dejé de buscar tu nombre en mi culpa. Perdóname si puedes. Si no, escribe sobre mí, que al menos tu dolor sirva para algo. Firmado: tu madre, Marta. Julián no lloró, no sintió alivio, solo un silencio profundo, como si una parte del ruido que lo habitaba hubiera encontrado pausa. Esa misma mañana sacó un cuaderno nuevo y escribió un cuento que nunca mostró a nadie. Se llamaba La mujer que no sabía abrazar. Era su manera de cerrar una herida sin fingir que no existía. A los 17, un editor local que conocía su historia le propuso publicar una recopilación de sus cuentos. Julián dudó, no por miedo, sino por respeto. No quería que sus historias se volvieran mercancía, pero aceptó con una condición: que los beneficios fueran destinados a otros niños del sistema, a quienes todavía vivían en casas donde los gritos reemplazaban al amor. El libro se llamó Detrás de la lavadora. En la portada, un dibujo hecho por él, un niño encogido en un rincón, con un lápiz en la mano y una palabra escrita en la pared: existir. El libro circuló por ferias, escuelas, fundaciones. No fue un bestseller, pero llegó a donde tenía que llegar, a personas rotas, a madres cansadas, a niños que aún se escondían. Un día, mientras daba una charla en una preparatoria de Tláhuac, una estudiante se acercó al final y le dijo: tu cuento salvó a mi hermano. Él no hablaba, no comía, pero después de leer tu historia, escribió su nombre por primera vez. Julián la abrazó sin decir nada, porque entendía que no era su talento lo que sanaba, era su herida compartida, su cicatriz expuesta. Con el tiempo, empezó a trabajar como promotor de lectura en comunidades rurales. Viajaba con una mochila llena de libros y cuadernos. Escuchaba más de lo que hablaba. Leía en voz alta en patios de tierra, en salones sin techo, en cárceles de menores. Y cada vez que alguien le preguntaba si era escritor, respondía: solo escribo lo que dolió, lo que aún duele. Nunca usó la palabra superación. Nunca se llamó víctima. Era simplemente un niño que aprendió a sobrevivir entre palabras. A los 20, fundó un pequeño taller de escritura para niños institucionalizados. Lo llamó Voces desde el Rincón. Ahí, cada semana, un grupo de niños se sentaba en círculo y escribía. No para ser famosos, no para publicar, sino para nombrar su dolor, para domesticarlo, para que dejara de ser un monstruo invisible.
Julián les decía siempre la misma frase al empezar: aquí nadie tiene que ser fuerte, solo tienen que ser honestos. Un día, uno de los niños, de apenas 9 años, le preguntó: ¿y tú? ¿Dónde aprendiste a escribir tan bonito? Julián sonrió. No contestó con palabras, solo dibujó en el pizarrón una lavadora vieja con una flecha que apuntaba a un rincón, y debajo escribió su nombre con letra firme, con tilde, sin miedo, porque al final lo entendió. No todos los refugios son oscuros, algunos con el tiempo se vuelven hogar.